Bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Alejandro Brito, él es director del suplemento Letra S. Es Salud, Sexualidad y SIDA. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por la invitación. Junio, mes de la celebración de la diversidad sexual. ¿Qué tenemos que celebrar en estos tres sentidos? Las buenas noticias. Mira, yo creo que tenemos que celebrar precisamente la diversidad, ¿no? Que es un componente del ser humano, ¿no? Y la sexualidad es parte de esa diversidad. En 27 de junio de 1969 se dio por primera vez, nació el movimiento lésbico, gay, bisexual y transexual que conocemos ahora, ¿no? Entonces, a partir de 1969, en el mundo se celebra el último sábado de junio ese orgullo de ser diferente, ese orgullo de pertenecer a la diversidad sexual, ¿no? Y México no es la excepción. En México se celebra en el Distrito Federal y en casi todas las principales ciudades del país, ¿no? Se celebra, pero quienes dan el banderazo de salida son generalmente el secretario de Turismo, Cultura, etcétera. O sea, nunca hay un jefe de gobierno, por más amigable que sea la ciudad, dando este banderazo, como en otros países. Así es, en ninguna de las capitales del país, ningún alcalde, ningún jefe de gobierno ha hecho esto, ¿no? Yo lo atribuyo al prejuicio que todavía existe en contra de homosexuales, de lesbianas, de bisexuales y personas transgénero, ¿no? Y también lo ligo a un cálculo político de no querer, digamos, de pensar que si se le liga a este tipo de movimientos podrían perder votos. Estoy hablando de los políticos, ¿no? O apoyo, ¿no? Pero es como un doble discurso, porque, o sea, incluso la Ciudad de México se promueve como la capital gay friendly, de turismo, ¿no? Exactamente, la ciudad gay friendly, perdón. Sí, y fíjate que año con año se les invita, año con año se le invitó a López Obrador, se le invitó a Marcelo Ebrard, se va a invitar a Mancera, ¿no? Y ninguno ha aceptado dar el banderazo, ¿no? Ninguno, no sé si no quieren exponerse, no sé a qué, ¿no? O tienen miedo o el prejuicio es lo que prevalece, ¿no? Sin embargo, la Ciudad de México es más amigable, incluso existe ya una policía dedicada a preservar los derechos de este grupo, por ejemplo, en la zona rosa, en el centro de la ciudad. O sea, hay una policía dedicada para ellos aquí en el Distrito Federal, a diferencia de otros estados de la República. Sí, aquí se ha avanzado en reconocimiento de derechos. Tenemos el matrimonio de personas del mismo sexo, tenemos una ley de identidad de género que registra el verdadero nombre de las personas transgénero o transexuales, ¿no? Se ha capacitado a funcionarios públicos, ¿no? de la Procuraduría del DF, de la Secretaría de Seguridad, ¿no? Tenemos un programa de VIH-Sida de vanguardia, donde no solamente se dan los tratamientos antirretrovirales, sino también se dan las hormonas para las mujeres y hombres que tienen un proceso de cambio de sexo, ¿no? O de identidad, ¿no? Entonces digo, la verdad es que en el Distrito Federal hemos conocido avances, entonces no se explica por qué ese miedo a dar el banderazo en las marchas de la diversidad sexual. En este cambio de sexo que se puede hacer ahora, ¿todas las instituciones ya están respaldando, por ejemplo, el seguro social, etcétera? No, para nada. No, porque esta ley que es a nivel del Distrito Federal, ¿no? Y todavía, incluso las instituciones de seguridad, de salud del DF tampoco lo dan. Solamente el programa de VIH-Sida lo hace, proporciona estas hormonas, ¿no? Estos procesos de hormonización, ¿no? Pero ese es digamos, un pendiente en el reconocimiento de derechos de la diversidad sexual, ¿no? ¿Qué otro pendiente existe? Tenemos el pendiente de los crímenes de odio por homofobia, porque conocemos ahora el fenómeno de que hay una mayor visibilidad de la diversidad sexual. Las generaciones jóvenes de gays, de lesbianas, de personas transgénero, ya no tienen tanto esa culpa y esa vergüenza que tenían las generaciones anteriores. Entonces están asumiendo su identidad con mayor libertad, ¿no? Pero a esta mayor visibilidad se presenta en paralelo una mayor homofobia, una mayor expresión de la violencia, del rechazo, ¿no? Digamos que la homofobia también está saliendo del closet, ¿no? Entonces estamos viendo un incremento de agresiones, ¿no? En contra de las personas, por ejemplo, que expresan en público su afecto hacia personas del mismo sexo, ¿no? Hemos visto agresiones de este tipo y la agresión mayor
son los homicidios, ¿no? Los homicidios por ser homosexual o por ser lesbiana o por ser travesti, ¿no? ¿En qué estados de la República principalmente? Se da en todos los estados. El mayor número está en el Distrito Federal, pero bueno, porque tiene mayor número de habitantes, ¿no? Pero el Estado de México, Jalisco, Veracruz son los estados en donde mayormente se dan este tipo de casos. Nosotros en nuestra organización llevamos un registro, un monitoreo, y hasta ahora hemos contabilizado más de 700 asesinatos de 1995 a 2011, ¿no? Pero creemos que son muchos más, ¿no? Porque esto lo hicimos nada más en 14 entidades, ¿no? 700. Y además aquí necesitamos como reformas a las leyes, ¿no? Reformas a los códigos penales. En el Distrito Federal se hizo ya, y el odio es un agravante en los homicidios cometidos por motivos de orientación sexual o identidad de género. Hace falta que los demás estados también reformen estos códigos penales para incluir los crímenes de odio, ¿no? ¿Son de hombres a hombres? Digo, hay de los dos casos, pero supongo que la tasa es de más muertos hombres que mujeres. ¿A estos hombres la mayoría son de otros hombres? Sí, por lo regular, la gran mayoría de las víctimas son hombres y son asesinados por hombres. Casi la totalidad, podría yo decir. Sí tenemos uno o dos casos en donde la madre mató al hijo o el hermano, ¿no? Perdón, la hermana. Pero sí, son mínimos, ¿no? Son casi la totalidad son hombres, ¿no? Es un fenómeno de género masculino, y está el machismo también presente, al igual que en los feminicidios, ¿no? ¿Y estos hombres qué tipo de relación tienen con sus víctimas? Fíjate que la mayoría no los conocía, ¿no? Porque las autoridades califican de inmediato, cuando identifican que la víctima es homosexual, de inmediato dicen es un crimen pasional, ¿no? Pero en el crimen pasional, la víctima conocía al victimario. Y en estos casos no, lo acababa de conocer, lo conoció la noche anterior, posiblemente hubo un intercambio sexual, ¿no? O fíjate, lo que hacen muchos victimarios es fingir que son homosexuales para seducir a la víctima y llevarla a un hotel, o que lo inviten a su departamento con el interés de robarle, ¿no? Pero no solo lo roba, sino lo mata. Entonces identifica que la población homosexual masculina es una población vulnerable para cometer este tipo de crímenes, ¿no? Y ya no se diga de las mujeres trans, que son las más expuestas, ¿no?, a este tipo de violencia. ¿Y las mujeres son víctimas también por parte de hombres o en su mayoría de mujeres? Son por parte de hombres, sí, la gran mayoría son hombres, ¿no? Por eso también tenemos un número muy reducido de mujeres lesbianas, ¿no? Porque las lesbianas no tienen mucha relación con los hombres. Entonces, en ese sentido, el número de asesinatos contra lesbianas es bajo. Pero en cambio, el número de mujeres transgénero y transexuales es muy elevado. Porque además a ellas las asesinan en la vía pública, ¿no? Incluso tenemos casos de juniors o de hombres que andan pues festejando o alcoholizados, nada más por puro entretenimiento o diversión, le disparan a una mujer trans que está en la calle, ¿no? Hemos tenido casos así, ¿no? Ahora, ¿cómo ha avanzado la aceptación de la propia homosexualidad? Ahora ya suena mucho, hasta sales en la televisión y te liberas, ¿no? ¿Por qué de repente tiene que ser un anuncio tan espectacular? Es que la visibilidad es muy importante, porque durante siglos la homosexualidad estuvo invisibilizada, negada, ¿no?, rechazada. En la historia casi no aparece, no hay registros, en los libros de texto ni se diga, en los periódicos apenas si aparecía en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, de pronto, la visibilidad se vuelve un punto fundamental para reconocer derechos a estas minorías o a la diversidad sexual, ¿no? Entonces, por eso ahora digamos que se puede pensar que hay una sobreexposición, pero en realidad es el comienzo de una visibilidad, ¿no?, de una identidad que había estado negada y había estado oscurecida durante siglos, ¿no? Hay mucha gente que por el contrario dice, es que yo voy a ciertas zonas y me siento vulnerado en mis derechos cuando veo a dos hombres o a dos mujeres expresar su sentimiento, darse un beso, un abrazo, etcétera, en zonas públicas.
¿Tú qué le dices a esa gente? Yo le diría que eso es homofobia, eso es un prejuicio, ¿no? Porque, ¿cuál es el daño que le está haciendo que dos personas expresen su amor, su afecto? Debería de ser lo contrario, ¿no? Debería de ser... Y mucho el prejuicio está ligado hacia los niños, ¿no? De que es un mal ejemplo para los niños o que los niños pueden tomar como si fuera normal y entonces ellos imitar, ¿no? Lo cual es puro prejuicio y puro mito, ¿no? No está comprobado. Por supuesto que no. La homosexualidad ni se imita, ni se contagia, ni crea patrones de comportamiento, no, para nada. En absoluto, eso es solamente un mito y un miedo, ¿no? Es un miedo motivado por el prejuicio. Ahora, el tema de la sexualidad para hombres y mujeres, sin importar nuestras preferencias sexuales, siempre es así como el tema difícil por tocar incluso por parte de los padres. Y la educación sexual empieza tarde y se empieza a reflejar en algunos índices de contagio de enfermedades. ¿Cómo estamos en eso? Sí, yo creo que hay un atraso en ese sentido, porque se piensa también que si le damos mucha información a los adolescentes, entonces los estamos empujando a que tengan relaciones sexuales, los estamos empujando a que inicien su vida sexual más tempranamente o antes de casarse. Entonces son como también prejuicios hacia los jóvenes, ¿no? Como si ellos y ellas no tuvieran esa capacidad de decidir, ¿no? Entonces fíjate que en realidad lo que pasa es lo contrario. A aquellos chicas y chicas a quienes se les da la información y conocen, es las que inician más tarde su vida sexual, ¿no? A mayor conocimiento, el inicio de su vida sexual se retrasa. A menor conocimiento y educación sexual, el inicio de la vida sexual es más temprana, ¿no? Entonces también es otro mito ese. Están más expuestos a las enfermedades los jóvenes, los adolescentes. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque la falta de información, ¿no? Sobre la vida sexual, incluso desde el mismo funcionamiento del cuerpo humano, pero tienen una visión muy biologicista de la sexualidad, ¿no? Y la sexualidad es mucho más, abarca muchísimo más. Hay un tabú en ese sentido, en las escuelas no se quiere hablar del tema, ¿no? Y entonces tienen falta de información y también tienen falta de acceso a los anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Al condón, ¿no? Puede que muchos de esos chicos y chicas sepan cómo evitar un embarazo o cómo protegerse de infecciones de transmisión sexual, pero si no tienen acceso a estos insumos, digamos, de prevención y de anticoncepción, pues no los van a usar, ¿no? Entonces, y hacen falta campañas de promoción. No hay campañas de promoción. Alejandro, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ahorita regresamos con ustedes. No le cambien. Gracias por seguir con nosotros. Alejandro Brito está platicándonos acerca de cómo vivimos en México la sexualidad. Y hay un estudio del Centro Latinoamericano Salud y Mujer, del CELSAM, que reveló que la vida sexual empieza en algunos, 50% por lo menos, a los 15 años. Y estos carecen de conocimientos adecuados sobre salud sexual y anticoncepción. Conduce a riesgo de embarazo no planificado esta situación. Y hay jóvenes entre 10 y 19 años y los 17% y 21% de mujeres y hombres mantienen una vida sexual activa. Y le preguntaba en el corte, si tú vas a los 13 años a un centro de salud y pides un condón, ¿te lo dan o qué pasa? El servidor público tiene la obligación de dárselo, pero el servidor público... ¿Obligación? Sí, la obligación porque el interés del menor es superior, es un derecho del menor, ¿no? Pero ¿qué se cruza? Se cruza el miedo y el servidor público piensa que al otro día va a venir el papá de este chico o chica a reclamarle que por qué le está dando condones a su hijo, que es menor de edad, ¿no? Entonces muchos servidores públicos le piden el consentimiento de los padres para darles condones, incluso, y esto es una cosa absurda, ¿no? Porque ellos no le van a pedir permiso a los papás para tener relaciones sexuales, ni los papás van a estar allí en el momento en que tengan relaciones sexuales, ¿no? Dice que 23% de los primeros embarazos se da entre los 10 y los 14 años. El 25% de los jóvenes no sabe utilizar anticonceptivos y 3 de cada 10 no usan condón.
porque no lo pueden pagar, porque no tienen acceso a ellos por estos ejemplos que estás dando, o también porque nosotros tenemos ahí una carga, el típico macho que te dice, ¿por qué voy a usar un condón contigo, no? Sí, hay una serie de falsas creencias, ¿no? De que no se siente lo mismo. Muchos hombres dicen es que el condón no se siente lo mismo, ¿no? No es igual, ¿no? O hay miedos también a que en el mero momento fallar, del mero de ponerse nerviosos y no sabérselo poner el condón y entonces echar a perder el Claro. momento. El condón es como lo ven como un intruso que puede poner en duda su hombría, ¿no? Porque desgraciadamente tenemos una cultura que enfatiza mucho que el hombre tiene que probarse como hombre en muchos aspectos de su vida, y uno de estos es la sexualidad. Entonces el hombre ve que hay un extraño que está interfiriendo en probarse como muy hombre, entonces lo va a desechar. Y hay una serie de mitos también, ¿no? Hay una serie también, se liga, hay quienes creen que el condón hay que usarlo solamente con mujeres fáciles, entre comillas, o solamente lo usan los promiscuos. Entonces cuando ya tienes una relación seria con tu novia, entonces es faltarle al respeto si le pides que use condón. Hay un estigma también relacionado al condón, ¿no? Entonces también hay una serie de falsas creencias que tenemos que combatir. En el suplemento que diriges, Letra S, también dan consejos de cómo vivir la sexualidad para las mujeres, y quitarnos ese estigma, por ejemplo, los juegos y juguetes. Sí, por supuesto, nosotros tratamos de tocar todos los aspectos de la sexualidad, y nuestra intención es darles toda la información, ¿no? Para que sean las personas las que tomen sus propias decisiones, ¿no? Nosotros no impulsamos, no damos consejos en ese sentido, ¿no? Es mejor hacer esto que esto, sino lo que queremos dar es todas las opciones que hay, por ejemplo en el caso de los anticonceptivos o todas las prácticas sexuales que existen, ¿no? Y que sea la persona que decida. Entonces exponemos sus riesgos y exponemos sus ventajas, ¿no? Pero decidimos que confiar en las personas, ¿no? Que la base del conocimiento es la base de la toma de decisiones, ¿no? Y por supuesto que las mujeres es uno de nuestros objetivos, población primordial, ¿no? Porque hay una desventaja en torno a ellas a nivel social, y en la sexualidad también se nota mucho esa desventaja, ¿no? De hecho, el control el cuidarse de no quedarse embarazada, se le deja la responsabilidad a la mujer, pero el método para evitar embarazos, sobre todo el más usado o el que está más diseñado para usarse con jóvenes, depende del hombre, ¿no? Entonces, si el también hombre, hay condón femenino. hay condón femenino, pero él no ha tenido mucho éxito. Sí, ¿no? Porque no hay mucha aceptación de las mujeres y porque es más caro, ¿no? Entonces se distribuye mucho menos. Si el condón masculino no se distribuye tanto como se necesita, mucho menos el condón femenino, ¿no? Ahora, hablemos de una enfermedad que hace 32 años era como la muerte segura, y vinculada directamente con las personas homosexuales, VIH y el SIDA. ¿Cómo ha cambiado en este paso del tiempo? Ha cambiado muchísimo. Lo que no ha cambiado es el miedo a la enfermedad. Pero tenemos que el SIDA ya no es una enfermedad mortal. Ya SIDA igual a muerte, eso ya no es verdad. Eso lo era al principio de la epidemia. Pero ahora, gracias a los tratamientos, una persona infectada por el VIH puede vivir 20, 30, 40, 50 años. Es decir, va a morirse de otra razón, de otra causa, no por el VIH. Entonces es una enfermedad crónica, ¿no? Y ya no se le relaciona a solamente una conducta sexual o una identidad sexual. El virus, como se dice, no conoce de identidades sexuales. Todas y todos estamos expuestos. Lo que pasa es que por razones, digamos, de factores biológicos y de factores sociales, los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres son más vulnerables, ¿no? Están más expuestas, digamos, a los riesgos de infección, ¿no? Pero eso no quiere decir que cualquier persona pueda estar infectada por el VIH, ¿no? Es verdad que en nuestro país la población más afectada es la masculina, y es la población masculina que tiene relaciones sexuales con personas de su propio sexo, ya sean homosexuales o no. Esto puede sonar medio confuso, pero lo que pasa es que hay hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, aunque no sean homosexuales, que pueden estar casados, que por alguna razón, por ejemplo, te doy un ejemplo, los que están en la cárcel, los que están prisioneros,
muchas veces tienen sexo entre ellos. Los migrantes, los que en el ejército también, o sea, cuando se da una convivencia larga y prolongada entre hombres, entonces puede haber intercambio sexual, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es la población que está más afectada en nuestro país, pero recientemente la población femenina los números empiezan a crecer mayormente, ¿no? Uh-huh. Oye, y según el presidente de ONUCIDA en México, antes el principal grupo infectado era de 25 a 30 años y ahora son adolescentes. ¿Por esta razón de no usar preservativos o por qué? Sí, porque curiosamente en las, en las generaciones más de mayor edad, conocieron a alguien que tenía VIH, que tenía SIDA, ¿no? Y que murió incluso por eso. Las nuevas generaciones es un tema muy, pero muy ajeno a ellos, porque no han visto, no lo han experimentado, no es un miedo, no es una amenaza real, ¿no? No es para ellos, ¿no? Es una amenaza teórica, ¿no? Porque además el virus, de manifestarse el SIDA, se tardan entre 10 años, entre 5 y 10 años. ¿No? Uh-huh. Ya cuando se pueden infectar a los 15, 14, 16, 18 años, pero se manifiesta hasta los 25, 23, 26 años. Ya, ¿no? Como SIDA. Ya como SIDA. Eso si no están bajo tratamiento. Ajá. Y obviamente el uso de antirretrovirales, eso puede alargar la esperanza de vida, o sea, como decías, morirte de otra cosa. Así es, sí, esa es la gran novedad, y la gran novedad es que estos tratamientos no solamente mejoran y prolongan la vida de una persona con VIH, sino que incluso reducen la posibilidad de que esta persona con VIH transmita el virus a otra persona, incluso aunque no use condón. Es decir, estos tratamientos lo que hacen es bajar la circulación de la cantidad de virus en su organismo a niveles indetectables por las pruebas comunes, ¿no? Por las pruebas que se usan, a tal grado que ya no transmite el VIH, ¿no? Pero para eso se necesita que la gente que esté infectada tome los tratamientos, ¿no? Y el problema en México es que la gran mayoría de personas que tienen el VIH no están identificadas, no lo saben que tienen el VIH. Uh-huh. Esto es por una situación de que te da pena irte a tomar una prueba, y por otro lado tampoco los toman por el acceso a él. Pena y miedo. A pesar de que el SIDA, o más bien la infección por VIH, es una enfermedad crónica, el miedo no se ha superado. Todavía la gente en su imaginario, en su mente, sigue asociando el SIDA con la muerte, ¿no? Y ya no es así, con tratamiento ya no. Entonces hay mucho miedo de hacerse la prueba, porque piensan todavía que una prueba positiva es ya sinónimo de que te vas a morir dentro de poco tiempo, ¿no? Entonces hay un temor infundado a hacerse la prueba de VIH, y por otro lado tampoco hay mucha promoción de la prueba del VIH. La prueba del VIH es gratuita en los servicios de salud, y además ahora es muy rápido saberlo. Sí. Con una prueba rápida, con un pinchazo Sí, como de diabético, de las que luego te salen. Ándale, para medirte el azúcar, a los 20 minutos sabes si estás infectado, ¿no? Y si la persona ya necesita tratamiento, entonces ingresarlo a tratamiento de inmediato, para que no su organismo no siga sufriendo las consecuencias, ¿no? Ya hasta se puede tener incluso hijos, como hombre o como mujer. Así es, una mujer con VIH puede embarazarse sin riesgo a que su bebé nazca con VIH, gracias a los tratamientos. ¿Son caros? Sí, son muy caros, pero son gratuitos en México. Todas las instituciones públicas de salud lo da el Seguro Social, lo da el ISSSTE, lo da la Secretaría de Salud, ¿no? El Seguro Popular lo incluye, ¿no? Entonces, cualquier, digamos, de estas instituciones de salud lo ingresan de inmediato a tratamiento, ¿no? Y las mujeres con VIH, las mujeres embarazadas ahorita son una población objetivo para detectar cuáles de ellas tienen el VIH y evitar que su bebé nazca con VIH, porque ya se puede evitar, ¿no? Y lavado de semen, esta técnica también es novedosa y es una opción también. Es una opción, pero eso sí está inalcanzable porque es sumamente costosa. Eso sí no se ofrece en los sistemas de salud pública. Eso se tiene que hacer con una institución privada,
y es muy cara, no es accesible para la mayoría de la población. Grosso modo, los pendientes frente a estos 3 temas aquí en nuestro país. Los pendientes para la diversidad sexual es el total reconocimiento de derechos, de la igualdad jurídica ante las leyes, y el primero es el matrimonio de personas del mismo sexo en todo el país, ¿no? La ley de identidad de género, para que se permita a una mujer o a un hombre cuya identidad es del género que no corresponde a su sexo, pero que se identifica, un hombre que se identifica como mujer o una mujer que se identifica como hombre, les permitan cambiar su nombre, ¿no? Y esa es la otra, ¿no? Ese es el otro pendiente. El otro pendiente es legislar para prevenir y combatir los crímenes de odio por homofobia, ¿no? La homofobia. El pendiente en VIH es promover las pruebas de detección para que esos 180,000 personas que tienen el VIH y no lo saben, lo sepan a tiempo y puedan tratarse a tiempo, ¿no? Esa es la otra. Y la otra es dar tratamiento a todas las personas con VIH, ¿no? Esos son los principales pendientes, digamos, en estos 2 temas, ¿no? Alejandro Brito, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por el suplemento Letra S y también por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, y nada más quisiera recordarles que sale el primer jueves de cada mes. Cómprenlo, nos vemos la próxima, pásenla bien.